Mis amados hermanos, un muy buen día. Bienvenidos cada uno de ustedes a la iglesia, a su iglesia, el favor de Dios. Desde acá, desde Quito, Ecuador, pues les damos la bienvenida a nuestros hermanos que están ya conectados con nosotros, a los que en algún momento tendrán la oportunidad de vernos a través de YouTube, a través de cualquier medio que el Señor hoy nos permite tener. Bienvenidos. Vamos a tener un tiempo de palabra. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana hable a nuestras vidas. Esa es nuestra necesidad. Antes que nada, quisiera pedirle a mi esposa, por favor, que les envíe un saludo. Quisiera que les salude y eso es importante. Por favor. Ya bien. Mis hermanas, buenos días. Qué bueno es alabarle, glorificar el nombre del Señor. Solo decirles bienvenidos, que abramos nuestro corazón. El Señor tiene una linda palabra para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Déjese ministrar por el Señor. Sigamos adelante. El Señor nos ama. Somos tesoros preciados para el Señor. No nos olvidemos de buscarle en todo tiempo, en las alegrías, en las tristezas, en las necesidades, absolutamente en todo tiempo. Busquémosle al Señor, que Él está ahí. Él es nuestro refugio, nuestro salvador, nuestro consolador, y no acabaría si me pongo a decir que Él es todo para nosotros, ¿sí? Mis hermanos, les amamos, les bendecimos. Recibamos la palabra del Señor. Amén. Una cosa también por comentarles, por comunicarles, pues la verdad, ya hemos pasado algunos meses, de alguna forma, a través de este medio, pudiéndonos conectar con ustedes, pudiendo llevar el tema del mensaje del Señor, pero sentimos también la necesidad de poder ya pronto poder retornar a nuestra congregación física, ¿no? Y poder tener esa comunión, ese encuentro con cada uno de ustedes, con nosotros. Tenemos ya esa necesidad en nuestro corazón y le hemos estado orando al Señor por esto. Y te pido que por favor mantenga en oración este asunto en particular. Estamos, ojalá, y pretendiendo, es la palabra, decirlo así, de aquí en 15 días poder nuevamente volvernos a reunir. No lo hemos hecho ahora y hasta ahora, no por miedo, no por temor, más bien ustedes saben cuál ha sido el mensaje que se ha impartido desde aquí, desde este lugar. Siempre un mensaje de fe, un mensaje de motivación, de confianza en Dios. No tenemos temor a ninguna cosa, más hemos querido evitar cualquier contratiempo. Ustedes saben, a veces las personas, la gente que está en la calle no siempre tiene un buen sentir. A veces algún tipo de una denuncia indebida, incorrecta o de mal corazón podría lastimarlo y podría causarnos un poco de daño, y eso es lo que hemos querido evitar. El hecho también de que ustedes puedan sentirse cómodos es también nuestro anhelo, pero como les digo, creo que este tiempo estamos percibiendo que está pasando ya, a nuestra forma de mirar las cosas están en un punto distinto, y quisiéramos ver la posibilidad de retornar a nuestras reuniones congregacionales de aquí en unos 15 días, por lo cual yo le pido que usted esté orando, esté pidiéndole al Señor para que Dios mismo nos mueva y nos permita, ¿no? Que es nuestro anhelo, nuestro deseo, en las manos de Dios lo pongamos, y que así sea en la voluntad y en el propósito de Él. Eso por un lado. Por otro lado, creo que ha sido muy bueno el poder, a través de este medio, también estarnos conectados. Dios ha sido bueno porque pensamos que esto no lo vamos a cortar. No pensamos que si regresamos a un culto presencial, pensamos de igual forma seguir llevando este mensaje a través del internet, ¿no?
con las personas presenciales, pues que estén, y también hacerlo a través del Zoom con aquellas personas que nos quieran acompañar. Para eso necesitamos hacer ciertos cambios, necesito mucha ayuda, porque si hacemos algo presencial, pues el tema del sonido, el tema de la grabación, el tema de contar con un internet me parece que es importante, indispensable, y entonces todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, necesitamos recursos y que Dios nos provea. Eso, mis amados hermanos, nada más, muy contento, muy alegre, la verdad, de estar una vez más con ustedes, pidiéndole siempre al Señor nos ayude, nos muestre una palabra, nos confirme en nuestro corazón una palabra y nos anime. Bien, en esta hora, en esta mañana, tengo un tema que Dios ha traído a mi corazón. Es un tema que hace muchos años atrás, en algún momento lo pude exponer, y yo le puse así este tema, la valentía del Señor, ¿no? Tenemos ahí en pantalla, ya Dani nos ayuda, valientes del Señor, amén, los valientes del Señor, amén. ¿Cómo se llama el tema que esta mañana tenemos delante de ustedes? Los valientes del Señor, amén. Bueno, una vez más, bienvenidos, bienvenidas para las personas que se enlazan en este momento. Soy el pastor Renato Rosero y nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. El tema de esta mañana, los valientes del Señor, desde acá, desde Quito, Ecuador. Amén. Les voy a pedir, por favor, abramos nuestra escritura, el libro de Mateo, el capítulo 11, un versículo más adelante. No, ese es el versículo 12. Mateo 11, 12 dice así la escritura. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. El reino de los cielos, dice la escritura, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos de nosotros sentimos que somos valientes, violentos en el Señor? Porque para ejercer violencia se necesita cierta valentía. Y en esta mañana, pues, es esa valentía lo que queremos dejar sembrar y poner en el corazón de cada uno de ustedes, ¿sí? La valentía del Señor. Necesitamos ser valientes para afrontar la situación que hoy a nivel mundial se está manifestando. Necesitamos ser valientes hoy en medio de nuestro país, en medio de una economía desquebrajada, en medio de necesidades que se presentan, en medio de noticias que no necesariamente alimentan la fe, alimentan la esperanza, en medio de convulsión, confusión y tantas cosas que se presentan delante. La valentía y la esperanza en el Señor va a ser la forma como vamos a poder sortear todo este tiempo que nos ha permitido vivir. Entonces, cuando empezábamos el libro de Mateo, decía, ¿no? Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor anhela que usted y yo seamos personas valientes en el Señor, dispuestos a luchar, dispuestos a pelear, dispuestos a enfrentar, dispuestos a resistir, dispuestos a perseverar en el camino que Él ya nos ha trazado. Por otra parte, también dice la Escritura en un pasaje de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, y nos da una lista a continuación de personas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y llama la atención como la primera palabra califica a los cobardes. Entonces, el Señor anhela que usted y yo seamos valientes en Él. Quiero llevarle a un pasaje en la Escritura que está en el libro de Samuel. Por favor, si Dani nos ayuda con el libro de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23.
Segunda de Samuel, capítulo 23. Capítulo 23, desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Bueno, primeramente, permítame decirle algo. ¿A cuántos de nosotros no nos gustan esas historias en donde hombres, héroes, hacen proezas, donde esas películas de acción, donde a veces se levanta un hombre y ese hombre pues es el más querido, es el que vence, el que lucha, el que no muere, el que trae victoria, el que trae conquista, el que lleva adelante otra serie de hombres sobre él, ¿no? Y alcanzan proezas y cosas. Son de las cosas que a nosotros nos gusta escuchar, son de las cosas que a nosotros nos gusta ver en una pantalla de un cine, en una película, son de las cosas que nos motivan, porque yo creo que dentro de nosotros el Señor siempre ha puesto un anhelo de reflejarnos como uno de estos hombres, de estas mujeres. Y dentro de los hombres y dentro de las mujeres de Dios está plagado en la escritura de hombres y de mujeres valientes que alcanzaron proezas, que conquistaron cosas que humanamente hubieran parecido imposibles de conquistar, que definitivamente a través de la fe, a través de ejercer, se puede decir, la posición que Dios les permitió asumir, conquistaron y alcanzaron y arrebataron esas cosas que estaban dadas por el Señor para aquellos que las quieren tomar. Y en este libro de Samuel, el capítulo 23, nos habla de un grupo de hombres que estuvo al mando del rey David, un grupo de hombres que se unieron a su ejército y que definitivamente alcanzaron cosas grandes y que hoy los hace reflejar en estas páginas del libro de Samuel. Y vamos a leer esta historia porque es una historia bastante particular, es un registro, mejor dicho, particular de ciertos hombres que fueron e hicieron proezas y que motivaron, ¿no?, a otros hombres y ayudaron al pueblo a conquistar en el reino de David lo que pues en aquel entonces era formar un reino, empezar un reino, se puede decir, como el que tuvo el rey David. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo al 8 al 23. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¡Wow! ¿A cuántos mató? A 800 hombres. Solo vaya pensando lo que vamos leyendo. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día dio Jehová una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mire, este otro hombre, dice que este hombre en una pelea, ¿no?, Eleazar, se le quedó la mano pegada a la espada de tanto ya luchar hasta su último de sus fuerzas y Dios dio una gran victoria. Versículo 11 dice, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Mire, imagínense, el pueblo huía de los filisteos y este hombre se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los valientes jefes descendieron, mire, 3 de los valientes jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David, en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes
irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que haga yo esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Mire, hago una pausa ahí donde estoy. Estos mismos tres hombres irrumpieron, o sea, con violencia entraron a un campamento, a una guarnición del ejército enemigo, los filisteos. Tres hombres, y les causaron un estrago tan profundo por sacar agua y por cumplir un anhelo que estaba en el corazón del rey. No era por conquistar nada. Después, ojalá podamos hablar de esto. Versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, aquí encontramos a otro, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quien mató y ganó renombre con los tres. Abisaí, ¿no? Hijo de Sarbia. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Mire, otro hombre aparece, Abisaí. Ahora continúa con otro, versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel. Este mató, mire a quién mató este Benaía, hijo de Joiada, a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Wow, qué tipo de hombre este Benaía. Se levanta de pronto contra, en algún momento mata a 2 leones y en otro momento a un león más en un foso. También dice este hombre Benaía, hijo de Joiada, versículo 21, mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Mire, ¿qué tipo de hombre este Benaía? Con un palo se enfrenta a un egipcio de gran estatura con una lanza y va y no sé cómo le logra y le arrebata la lanza y literalmente vence al egipcio con un palo en la mano. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Amén. Amén. Wow. Mire, la verdad, yo leyendo esta historia, no sé, solo me puedo imaginar. Yo creo que, por ejemplo, son de estas historias las que a Hollywood a veces se le pasan por alto. Una película de estos hombres, de lo que hicieron, contando, ¿no? Pues las historias que aquí vemos marcadas tendría una gran aceptación. Y lo más espectacular de esto es que no es ciencia ficción, sino es un registro histórico de lo que hicieron estos hombres, definitivamente prodigios que alcanzaron a consecuencia de esas acciones y ocuparon un nombre, ocuparon un puesto, un cargo dentro del ejército de David. Y bien, quiero empezar por ahí en primer lugar, porque es interesante, le cuento, mire, estos hombres comenzaron a añadirse a David en la cueva de Adulam, cuando definitivamente estaba David siendo perseguido, ¿no? Pero quiero llevarlos un poquito más atrás en la historia, unos pocos años más atrás de este evento, cuando encontramos nosotros a David frente a un ejército, perdón, al ejército de Israel frente al ejército de los filisteos. Acuérdese, primera de Samuel, capítulo 17, nos habla de una batalla también del rey David, ¿no? Siendo todavía un muchacho con valentía, como se enfrenta a un hombre de 3 metros y definitivamente con una onda en la mano. Dios le permite una gran victoria y le permite conquistar y ganar esa batalla. Pero quiero hacer mención y hacer hincapié un poco, hablar un poquito de esas circunstancias cuando David se enfrentó a este Goliat. Solo por hacerles mención a lo siguiente. Acuérdese una cosa, los dos ejércitos estaban enfrente. 40 días el filisteo había estado provocando
y diciendo, mándeme un hombre que pelee contra mí, mandadme un hombre. Y dice la escritura que todo el ejército de Israel estaba atemorizado y no había un hombre que osara enfrentarse a este gigante llamado Goliat. Y en medio de todo un ejército que nadie quiso asumir esa responsabilidad, se levanta un muchacho con alrededor de 17 años, David, y de una forma valiente, de una forma agresiva, de una forma llena del Espíritu de Dios, va y hace frente al filisteo. Y le dice, ¿no? Las palabras en Primera de Samuel, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Dice, hoy Jehová te entregará en mis manos y cortaré tu cabeza y daré a las bestias de la tierra y a las aves del cielo. Y no solo eso le dice, sino que Dios dará una gran victoria contra este ejército, porque contra él te has levantado. Mire, el espíritu de un muchacho, el espíritu de ese líder, el espíritu de ese muchacho que en aquel momento no había ningún otro que osara o quisiera enfrentarse a este gigante. Pocos años después, en el transcurso o en el proceso en el cual él estaba siendo llevado para ser rey de Israel, ya como jefe de un grupo de hombres que se le iban añadiendo, ya como jefe de un grupo de personas que se le iban añadiendo, el mismo espíritu de este rey comienza a afectar y comienza a trasladarse, si cabe el término, a aquellos que luego comenzaron a unirse a él para acompañarlo. Esto nos deja una gran lección. De la cabeza o de los líderes fluirá hacia nosotros ese mismo espíritu, esa misma valentía, esa misma unción, esa misma fe, esa misma gracia, ese mismo don. Ahora, si los que somos llamados a ser líderes y los que somos llamados a ser cabeza, no tenemos algo como o con quedar, ¿cómo esperamos que el resto también entre en un mover y en un sentir diferente? Somos llamados como hombres y como mujeres de Dios a ser ejemplo. Somos llamados como hombres y como mujeres de Dios a pedirle al Señor que desate sobre el resto de la congregación, el resto del pueblo de Dios, ese mismo espíritu con el cual Dios nos ha dado y nos ha impartido. Mis amados hermanos, en el tiempo de David, nadie quería enfrentar un gigante, solo él. Pero pocos años después se le añaden un grupo de hombres. Y cuando dice la palabra que en la cueva de Adulam, no dice que fueron los más valientes, los más ricos, los más poderosos los que le acompañaron, sino dice la palabra, los pobres, los menospreciados, los que tenían amargura y dolor de corazón, fueron los que se le añadieron a David en esa cueva. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Por qué? Porque David tuvo que formar los corazones de esa gente. A veces nosotros podemos pretender y decir, Señor, sí, nosotros vamos a alcanzar, nosotros vamos a conquistar, nosotros vamos a romper con cadenas, nosotros nos vamos a enfrentar con el enemigo. Y a veces esperamos que Dios nos añada a, no sé, por decirlo así, un ángel con una espada y con esa espada ir y deshacerlo. Pero de repente la persona que Dios nos añade o las personas que Dios nos trae, de repente son las necesitadas, las oprimidas, las afectadas, las que son más débiles. Y es nuestra responsabilidad formar esos corazones y que esa misma fe que usted y yo tenemos se traslade hacia ellos y ellos también se vuelvan imitadores del ejemplo que proviene a través de sus líderes. Mi amado hermano y hermana, en los tiempos de David, solo David era el más valiente. Pero ya después encontramos a este grupo de hombres que, no sé si decirlo, fueron afectados por el corazón de David, fueron tocados por el corazón de David, fueron atraídos por ese mismo espíritu
y también se constituyeron en hombres valientes de proezas y de gran renombre. Me llama también la atención ver cómo estos hombres alcanzaron un lugar dentro de un ejército, un gran renombre, a consecuencia de sus acciones, a consecuencia de sus hechos, de sus proezas. Qué triste es ver hoy a nivel del ser humano, a nivel de la sociedad, que lastimosamente somos rodeados por líderes, por hombres, que simplemente por tener un compadrazgo, por tener un apellido, por tener un poder económico o por tener una influencia de A o B, llegan a ocupar puestos de mando, llegan a ocupar puestos de dirección, llegan a ocupar puestos de gran responsabilidad sin haber hecho absolutamente nada y sin tener el ejemplo para nada. Los hombres que ocupan un lugar en el ejército, los hombres que deben ocupar una posición en el gobierno, los hombres que deben ocupar un lugar en el ministerio, deberían primeramente estar rodeados del ejemplo, de haber alcanzado, de haber hecho, de haber transformado, de haber sido constituidos dignos de ese llamamiento a través de sus proezas, de su ejemplo, de sus virtudes. Y no solo, como les decía, por otras cuestiones que nada pesan en realidad. Es importante e interesante un poco meditar en este pasaje. Una forma como Dios se describe a sí mismo es Jehová de los ejércitos. Y eso quiero hoy en esta mañana también trasladarle a ustedes al pueblo. Nuestro Dios es uno de los nombres con el cual se le conoce a nivel del universo entero, es Jehová de los ejércitos. Jehová, Dios fuerte, Dios de batalla, Dios valiente. Uno de los atributos del carácter de nuestro Dios es ser valiente. Y como hijos suyos debemos serlo de igual forma, pues un hijo se parece al Padre y debemos tratar de parecernos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es un Dios fuerte, un Dios valiente, un Dios temible, un Dios de batallas, un Dios que no ha perdido una guerra. Y usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados a ser también en ese mismo espíritu hombres y mujeres valientes. Mi amado hermano y hermana, para enfrentar este tiempo histórico que estamos atravesando, ciertamente se va a necesitar mucha fe, mucha valentía, para no decaernos, para no sucumbir, para no sentarnos a llorar en medio de las circunstancias. Tenemos luchas y metas financieras por conquistar. Y a veces vemos a nuestro lado la pobreza, la miseria, la escasez. Tendremos que ser valientes para sobreponernos a ello y confiar en el Señor y pelear nuestra batalla. Para ejercer y alimentarnos de las fuerzas del Señor. En medio de un tiempo donde está vigente la depresión, la ansiedad, el temor, pues necesitamos tomar las fuerzas de Dios en valentía, empoderarnos, levantarnos y ser valientes en Él para decir, Señor, hoy yo me paro firme, aunque no entienda, aunque no mire, aunque no vea lo que está delante, Señor, hoy tomo por la fe, en valentía, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, tomo la fuerza que tú me has dado. Dice la Escritura, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Yo le hinco en esta mañana, mi amado hermano y hermana, amigo que tal vez nos ve, levántese en el poder del Señor. No permita que la depresión, la angustia, no permita que el temor, el miedo, no permita que los vientos, las olas lo hagan decaer. En el nombre de Jesús, levantémonos firmes y atravesemos este desierto. En el medio de Jesús en el nombre de Jesús, tomemos fuerzas y demos continuidad nuestros pasos en esta travesía que el Señor nos hinca y nos motiva a caminar en medio de este desierto.
Es necesario levantarnos en valentía. Es necesario tomar la espada, tomar el pavés. Es necesario ponerse la armadura de Dios. Es necesario en el nombre del Señor enfrentar e ir delante. Lo que les decía segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor, de las lágrimas. Es tiempo de renunciar al Señor, arremeter contra el enemigo. Es tiempo de, en el poder del Señor, en la unción del Espíritu Santo, llenarnos de la presencia de Dios y tomar las riendas de nuestro hogar, las riendas de nuestra vida, las riendas de nuestra casa y arrebatar en valentía las bendiciones de Dios para usted y para mí. No se olvide, siempre en el nombre del Señor, siempre sabiendo que es en el poder de Él, en el cual obtendremos la victoria. Los siervos de David eran leales a Él y varias veces demostraron su valentía cuando sus vidas aún pusieron a riesgo y fueron y sacaron agua de un pozo. Habíamos leído la historia en segunda de Samuel, como estos tres hombres, José Basebed el Tacmonita, Eleazar, hijo de Dodo, Sama, tres de los más valientes, de repente su del agua del pozo que está en Belén. Y dice la palabra que había una guarnición de los filisteos, es decir, un destacamento del enemigo que cuidaba esa área que estaba en ese lugar. Y estos tres hombres se levantan, ¿no?, motivados simplemente por un deseo del rey. Ciertamente les causaron un gran estrago y sacaron agua del pozo para cumplir un deseo del rey. ¡Wow! Esta parte a mí realmente me motiva mucho a la meditación. Cómo estos hombres, mire, solo piense un poquito en cuán íntimamente estaban ligados con su rey, con su líder David. Cuánto amaban a David, que aún un deseo que no tenía nada que ver con una victoria, con nada estratégico, con nada político, nada. Simplemente con un deseo de este rey de beber un vaso de agua de un lugar. Y ellos simplemente cogieron y pusieron todo a un lado y por cumplir ese deseo irrumpieron en un campamento a costa de sus propias vidas. Es un poco hasta casi incomprensible humanamente. Pero ese era el grado de compromiso que estos hombres tenían con su vida. Y ese debe ser el grado de compromiso que usted y yo tengamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor Jesucristo? Y ese deseo del Señor Jesucristo tendrá que ser para nosotros el todo para ir y enfrentar cualquier obstáculo que está delante. El deseo de que el mensaje del Señor sea predicado. El deseo del Señor de que su evangelio llegue a todas las naciones. El deseo del Señor de entregar vida, restauración, sanidad, salvación, vida eterna, debería ser para nosotros suficiente motivante para levantarnos e ir en pos de aquello que Él anhela y desea. Hombres conectados con su rey, hombres conectados con su líder David. Que el Señor nos ayude a usted y a mí a conectarnos con la iglesia del Señor, con el deseo de nuestro Señor Jesucristo, con el anhelo profundo de su corazón, y nos lleve y nos motive a enfrentar cualquier tipo de dificultad o de obstáculo. Y ciertamente creo que la victoria del Señor vendrá con nosotros.
hombres que ganaron un renombre. Ahora en la actualidad la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Tenemos un enemigo muy real, no en el plano de lo físico, pero sí en el plano espiritual. Y deberemos enfrentarlo con valentía, con tenacidad, con entereza, con determinación. No le tenga miedo al adversario. Levántese en el nombre del Señor, en la valentía del Señor, y enfrente sus miedos, enfrente sus temores, enfrente sus traumas, enfrente las dificultades, enfrente los obstáculos, pelee por la bendición que Dios ya le entregó. No permitamos que el enemigo nos arrebate de las manos lo que el Señor ya nos entregó. Si nos entregó un matrimonio, luchemos por nuestro esposo y esposa, luchemos por mantener la unión, luchemos por nuestros hijos, luchemos por nuestros familiares. En el nombre del Señor peleemos la batalla que el Señor nos da. No cedamos terreno, no le cedamos territorio, no nos decaigamos. Hagámoslo con valentía, hagámoslo con entereza, hagámoslo con determinación. Es importante notar que la valentía del rey David no estaba en él mismo. En 1 Samuel 17, 45, 46, responde el rey: alguien me estaba llamando. En 1 Samuel, capítulo 17, 45, 46, David le responde a Saúl que Jehová le había librado de las garras del oso y de la boca del león. La valentía del Señor de David no estaba en él mismo, sino en lo que Dios podía hacer a través de él. Sus fuerzas estaban ligadas a las fuerzas de Dios. Su confianza estaba en el Señor. Veamos, miren lo que le dice David al filisteo: tú vienes con espada, con lanza y con jabalí. ¿Qué dice? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La valentía de David estaba ligada al nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La confianza de David estaba en el Señor. David le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Yo quiero preguntar en esta mañana: ¿quién más fuerte que nuestro Dios? ¿Quién más grande que nuestro Dios? ¿Quién podría enfrentar a nuestro Dios? ¿Alguien? Usted sabe que nadie lo puede enfrentar. Usted sabe que nadie le puede vencer. Usted sabe que nadie se podría enfrentar a nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, si Él es nuestra fuerza, si Él es nuestra ayuda, ¿por qué hemos de tener temor? Si Él es nuestra roca, ¿por qué hemos de estar ahí sucumbidos por los nervios, sucumbidos por la desesperanza, por la preocupación? ¿Por qué hemos de permitir que estos sentimientos cautiven nuestro corazón? Si Dios pelea con nosotros, entonces podremos vencer. Recuerde que Dios no permitirá a nadie enfrentar nada que no pueda él mismo enfrentar, porque nuestro Dios es un Dios fiel, porque nuestro Dios es un Dios justo. Las pruebas, las circunstancias, las tentaciones que están delante serán de acuerdo a las que usted y yo podamos enfrentar. Si algo está por delante, aunque parezca grande, créaselo que Dios le permite hoy vencer eso, porque Él sabe lo que usted puede hacer si usted se aferra y se liga a Él. No hay gigante más grande. Usted puede enfrentar esa situación. Usted puede enfrentar ese conflicto. Usted tiene el poder para enfrentar esa potestad. Usted tiene el poder para desligarse de esas cadenas y romper y dar un alto final a todo ese proceso que ha sido tan triste y tan doloroso. Dios nos da la fuerza.
Pero nosotros tenemos que dar el paso de fe. Nosotros tenemos que ir delante de. Nosotros tendremos que dar la cara al enemigo. Nosotros tenemos que permanecer al frente de la batalla. Nosotros tenemos que conquistar el reino de los cielos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras casas. Ya de Dios viene la fuerza. Y usted y yo somos llamados a ser valientes. Usted y yo somos llamados a confiar. Usted y yo somos llamados a sacudirnos las lágrimas, a sacudirnos la tristeza, a sacudirnos la angustia y a seguir caminando, y a seguir avanzando, y a seguir abriendo brecha donde no hay brecha, y a seguir donde no hay camino, y a seguir peleando, luchando hasta que la bendición descienda, hasta que el enemigo, hasta que podamos hacer proezas, hasta que lleguemos a ser grandes en el nombre del Señor. Mujeres de renombre, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres dispuestos, hombres y mujeres sometidos a nuestro Dios. Cuando nosotros demostramos temor, el enemigo se aprovecha y saca ventaja. Un guerrero astuto no ataca al cuerpo, sino a la mente y al corazón. Guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón. Satanás, escuche esto, Satanás busca nuestro desquebrajamiento. Y él no apunta a un brazo, él no apunta a una pierna. Satanás apunta a órganos vitales y sus órganos más importantes son su mente y su corazón. Si Satanás cautiva su mente, si Satanás cautiva y daña nuestro corazón, literalmente nos cuidemos y guardemos nuestro corazón. Y de la misma forma que él ataca, vamos nosotros hacia él. En el nombre del Señor, arrebatarle lo que más le duele perder, que son las almas. A predicar el evangelio, que lo que menos le gusta escuchar. Hagamos lo que a él también le ofende, lo que a él también le incomoda. Ahí tiene que ser puesto el dedo en la llaga. He anotado aquí, dice, Satanás ha tenido desde la creación del hombre y hasta ahora como principal propósito en su corazón el lograr separar al hombre de Dios y destruirlo, pues lo aborrece. Por lo tanto, ese es el centro donde debemos también contraatacar contra él, sacándole las almas que están bajo sus pies y llevarlas a los pies del Señor Jesús. Cabe mencionar que en la lucha hay dos involucrados, el bien y el mal. Jesús y Satanás. Nosotros solos nos constituimos herramientas para bien o para mal si nos dejamos usar. Seamos herramientas útiles para Dios y alcancemos a conquistar aquello que está en el corazón de nuestro Dios. Solo podremos ser efectivos en la obra cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Mi amado hermano y hermana, hay circunstancias y problemas que humanamente no son posibles. Hay circunstancias y tormentas que humanamente sería imposible de ganar, imposible de vencer, imposible de obtener victoria. Solo si estamos llenos del Señor, solo si estamos enraizados en Dios, solo si estamos firmes en su palabra, solo si nos hemos determinado servirle, santificarnos y buscar su rostro. Solo cuando estemos ligados a Él podremos vencer lo imposible y dar muerte a los gigantes. Es un reto,
mas el Señor nos ofrece su victoria. Anoté aquí, caso contrario no es posible. Tenemos que saber que si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos vencer. El único que lo pudo vencer fue Jesús. Si nosotros nos llenamos de Cristo, Él mismo volverá a vencer. El éxito en la vida, dice el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Muchas veces tratamos de agradar a Dios en nuestras fuerzas, en nuestra determinación, en nuestro sentir. Pero en la medida de que Dios crezca en nosotros y que Él viva en nosotros, podremos enfrentar las luchas, vencer los miedos y obtener victoria. Antes de convertirse en guerrero, necesita adiestramiento, la escuela de Dios. ¡Wow! Mis amados hermanos, si vamos a ser guerrera del Señor, el entrenamiento será real, los golpes serán reales, el dolor será perceptible. Si es necesario, muchas de las veces, el formar un caparazón, se puede decir, alrededor nuestro, que no nos duela todo lo que nos digan, que no nos ofendan todas las ofensas, que no nos lastimen todas las palabras. Si se hace necesario pasar una escuela de adiestramiento, una escuela de capacitación. Que el Señor nos forme. El mejor adiestramiento lo obtengo junto a Jesús, el guerrero por excelencia, de quien a través de la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la revelación, así me enseña a pelear adecuadamente, no como apuntando al aire, sino de una forma efectiva. Quiero en esta mañana motivarlos a ustedes, mis amados hermanos, a secarse las lágrimas, a dejar a un lado la inseguridad, a poner a un lado el temor, la duda, ese dolor, ese miedo, esa desesperanza, esa desilusión, ese conflicto, y levantarnos en el nombre del Señor y obtener victoria. No es posible que nuestros hijos se pierdan porque yo estoy dando atención a cosas que no son de vida. No es posible que los que están alrededor nuestro perezcan porque yo me siento ligado o ligada a un sentimiento malsano o que para nada me aprovecha. No es adecuado que esté puesto mis ojos en muchas cosas, dejando a un lado lo que es importante y eterno. El Señor en la palabra nos manda a entrar por una puerta estrecha, por un camino angosto a transitar. Y usted y yo tenemos que ser valientes y sacudirnos y comenzar a caminar. No nos quedemos esperando que pase algo sin hacer nada. Levantémonos en el nombre de Jesús con la valentía que Dios nos da. Escribamos historia como escribieron estos hombres de David, hombres de gran renombre que hicieron proezas. ¡Wow! Usted puede volver a leer este capítulo 23 de Segunda de Samuel. Cómo fueron capaces de enfrentarse a leones con un palo, con una lanza. Cómo fueron capaces de pararse en un campo de un terreno y comenzar a luchar contra los enemigos y defender este territorio. Cómo fueron capaces, el primer valiente, permítame el nombre, José Basebé del Tagmonita, dice la palabra, que en alguna ocasión mató a 800 hombres. O sea, yo no sé cómo los mató. A 800 dice la palabra que mató, no sé cómo fue, el relato no es claro.
Pero yo al único que conozco que ha matado más de 1000 hombres fue a Sansón. Y eso porque Sansón tenía una fuerza extrema, sobrenatural. Pero del otro que se escucha que mató a tantos, no sé de qué manera, en qué momento, solito, o no sé cómo fue, pero de 800 es este hombre. ¿Cómo pudo matar 800 hombres? O sea, él solo, no lo entiendo. Pero está registrado y escrito. Y alcanzaron renombre. Y fueron aquellos que participaron y estuvieron siempre junto a su líder al frente de la batalla. A veces, ¿cómo queremos que Dios nos use? ¿Cómo queremos que Dios nos ponga al frente si no estamos dispuestos a recibir heridas? No es posible. En una batalla hay heridas, en un campamento hay muertos. No es posible que solo querramos la gloria sin pagar un precio. No es posible que querramos la unción sin estar dispuestos también a enfrentar esas dificultades. Yo creo que aunque muertos del miedo y muertos del temor, cuando nosotros le decimos sí a Dios, entonces Dios hace la obra. No es que el miedo y el temor no están, no es que no se siente algo como una sensación y ahora si no voy a poder, tal vez eso está ahí, son sentimientos propios del hombre, los temores, las luchas, las dificultades. Pero creo que el que vence es el que los enfrenta, no el que los siente. Y que a pesar de que siente, da un pie adelante y dice, aquí estoy, y arremete contra esto. Enfrentemos nuestros temores y nuestros miedos, enfrentemos nuestros fracasos, enfrentemos los traumas, enfrentemos todo aquello que se levantan como gigantes delante de nosotros. En el nombre del Señor venzamos. En el nombre del Señor, en valentía, tomemos las arras del Espíritu y conquistemos nuestras bendiciones. En este tiempo de desesperanza, en este tiempo de intimidación, en este tiempo donde las noticias no son buenas, en este tiempo donde las olas se levantan y el viento suena y el viento sopla, no dudemos del Señor. No dudemos de que la poderosa mano de Dios está con nosotros. Vamos y caminemos sobre las olas. Vamos y caminemos sobre las circunstancias. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Tal vez haya que tenido que llorar en esta pandemia un familiar. Tal vez haya tenido que pasar muchas circunstancias o está pasando muchas circunstancias. Y no le quiero quitar su dolor, no le quiero quitar su derecho a dolerse. Pero dice la palabra que hay tiempo para todo. Después del tiempo de lamento, después del tiempo de llorar, viene el tiempo en el cual tiene que retomar fuerza. Viene el tiempo en el cual tiene que nuevamente ponerse de pie. No se puede quedar postrado toda la vida por el hombre, por la mujer que la abandonó. No se puede quedar postrado toda la vida simplemente porque un trauma de la niñez no lo puede derribar. No se puede quedar postrado en ese lugar porque hay un gigante que está al frente y que tal vez nunca lo ha podido superar. Este es el tiempo de tomar la onda y de lanzarla contra el gigante. La fuerza del Espíritu Santo que vaya detrás de esa pequeña piedra, de esa pequeña onda que usted lance, será la que lo derribe al gigante. Pero usted tendrá que salir en pos, arremeter a la batalla y decirle, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Levantémonos, esforcémonos, el Señor traerá la victoria en el nombre de Jesús. Le invito a mi esposa que pueda hacer una oración. Y gracias en esta mañana a todos y cada uno de ustedes, que la valentía del Señor comience a influenciar sus corazones. Amén. Acuérdese, pero si va a tomar una actitud de valiente,
Va a salir un oso por ahí. De repente va a salir una culebra. De repente va a salir un gigante. De repente el gigante está ahí, pero en el nombre del Señor, apártate, pájaro raro, de a un lado, y en el nombre del Señor le dé la victoria. Amén. Dios lo bendiga y que el Señor nos permita pronto volver a conectarnos, que estemos en oración, que estemos en comunión los unos por los otros. Y acuérdense también lo siguiente importante: un ejército no pelea, no es la victoria solo la de un hombre. Guardémonos los unos a los otros la espalda. El que es más fuerte, ayude al que es más débil. El que ora, ayuda al que tiene necesidad de oración. Sostengámonos los unos a los otros en unidad. Ahí seremos más fuertes y el enemigo no podrá compenetrar o penetrar el escudo. Los unos por los otros, los unos junto a los otros, caminando en unidad, caminando en armonía, caminando en comunión, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga y les dejo a mi esposa para que haga la oración final con ustedes. De mi parte ha sido un gusto esta mañana poder haber estado con ustedes. El Señor los guarde y los cobije. Amén. Amén, mis hermanos. Wow, fuerzas renovadas. El Señor ha sido bueno. Necesitamos rendirnos al Señor, necesitamos decirle, Señor, yo no puedo solo, no puedo sola, necesitamos que tú seas nuestro capitán, que tú vayas delante de nosotros, que tú pelees por nosotros, ¿sí? Digámosle eso, mis hermanos, y como primer paso para esto es reconocer, ¿no? Reconocer que le necesitamos a Él y rendirnos ante Él y Él viene a nuestro socorro. Él no nos va a decir, ay, es que ya te he acompañado 30 años y mira, no has hecho nada. No, Él nos va a recibir así como estamos y va a pelear por nosotros. Nos va a hacer fuertes, nos va a hacer valientes. Qué hermosa que es la palabra. Yo estoy muy gozosa, estoy muy contenta. Y ahora sí, ya nos va a tocar. Miren, una de las cosas que yo siempre he dicho, Señor, a mí no me gustan las guerras, a mí no me gusta la sangre, a mí no me gusta nada de luchas. Y cuando el Señor me dijo, tú eres guerrera, yo, no, Señor. Me repitió, tú eres guerrera. Yo, no, Señor, eso no me gusta. De ahí me dijo, tú vas a luchar, vas a pelear muchas batallas con mucha gente, por mucha gente. Y aquí estoy. Le he dicho, Señor, aquí estoy. Si tú me quieres usar de guerrera, aquí estoy. Y yo les digo lo mismo, mis hermanos. Seamos guerreros para el Señor. Aquí estamos, que Él nos use como Él quiera, ¿sí? Ganémonos un puesto, ¿sí? Una forma para ganarnos un puesto es conociendo la necesidad del hermano que está al lado, ¿sí? No seamos indolentes, ¿sí? Que lo que le pasa al hermano, también yo pueda llorar con él, también yo pueda orar en mis tiempos de oración por las necesidades de mi hermano, ¿sí? No nos quedemos con nuestra necesidad solos, comuniquemos a un hermano, a una hermana, comuniquemos a la iglesia para poder orar, para poder ayudarnos y para poder darnos la mano, pelear juntos, ¿sí? Entonces oremos, mis hermanos. Amado Rey, Todopoderoso, usted es nuestro Jehová de los ejércitos. Usted es el que pelea por nosotros, el que va delante de nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por enseñarnos a ser valientes, Señor. Nosotros no peleamos solos, no estamos solos. Usted está delante de nosotros, Señor. Hoy le damos, Señor, el control de nuestra vida. Hoy le pedimos, Señor, que usted sea peleando por nosotros. Hoy le pedimos, Señor, que usted tome el control de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Fortalézcanos día a día en usted. Ayúdenos a ser valientes. Ayúdenos, Señor, a preocuparnos por los demás. Ayúdenos, Señor, a amarle tanto a usted, a ligarnos tanto a usted, que estemos, Señor, listos para hacer lo que usted nos mande, así no nos guste. Amén.
hermanos, les amamos, les bendecimos, les mandamos unos fuertes abrazos y el Señor permitirá que nos podamos ver.